porque ya está con nosotros el diputado Hamlet García Almaguer, diputado por Morena. Ya lo vio usted en este video hace unos minutos que lo acabamos de colocar, de la intervención que tuvo el día de ayer y que hizo un buen recuento, y qué mejor que leer precisamente los artículos a los que hacía mención, sacar los datos duros, las cifras. Eso fue lo que hizo y le llamamos, y afortunadamente nos está tomando la llamada. Andan muy carrereados, así que diputado, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto, para ti y para toda tu audiencia. Un gusto estar hoy con ustedes a tus órdenes. Gracias. Pues, diputado, si fuera tan amable, si tuviera que hacer una crónica resumida de qué es lo que sucedió el día de ayer y lo que está sucediendo el día de hoy, bueno, hasta la madrugada que estuvieron ahí y que siguen. Y después me gustaría que pasáramos precisamente a los puntos sustantivos del llamado Plan B, que ese es el que sí está pasando, si fuera tan amable, diputado. Claro que sí, Ernesto. Pues nosotros íbamos por una reforma electoral y salimos por una reforma electoral. La profundidad a la que aspirábamos era la de la reforma constitucional. Lamentablemente, la derecha, el sistema neoliberal, el MAC-PRIAM-RD, encumbraron sus privilegios a nivel constitucional. Entonces, por ejemplo, en ese rango está la fórmula para asignar presupuesto a los partidos políticos. En ese rango está el número de diputados, el número de senadores, el sistema de elecciones. En ese rango también están ciertas dimensiones sobre la estructura del Instituto Nacional Electoral y del sistema de impugnaciones. Pero hay cierto margen en la legislación secundaria. Entonces, nosotros ayer insistíamos en los beneficios de la reforma constitucional. Durante la discusión, tanto el coordinador de los diputados del PRD, como de lo que queda del PRD, como la exgobernadora Ivonne Ortega, dijeron que la reforma no tenía un ahorro para el país, que iba a salir más cara la aplicación que como estábamos actualmente. Y entonces fue cuando citamos las páginas del dictamen en las que está el estudio de valoración de impacto presupuestal que realiza el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, que es un órgano técnico, es un órgano muy especializado del propio Congreso que hace análisis muy serios. Y ahí, bueno, pues se reveló un ahorro cercano a 13,000 millones de pesos, por una parte en la reducción de prerrogativas a partidos, por otra parte en los ajustes al Instituto Nacional Electoral, la eliminación de los tribunales y de los OPLES. Y bueno, eso para darle el fundamento sobre la pertinencia económica de esta reforma, porque ese era el eje fundamental de la reforma del presidente, tener una democracia menos costosa. No podemos gastar esos recursos en nuestro sistema de elecciones, Ernesto. Ya, gracias. Gracias, diputado. Con lo que toca al Plan B, si bien es una reforma administrativa y que podrá reformarse en cualquier otra legislatura, ¿cuáles son los puntos sustantivos que sí se están aprobando y que se habla de un ahorro de más de 3,000 millones de pesos? Sí, en el plan A, que era la constitucional, el ahorro hubiera sido cercano a 13,000 millones de pesos. En el plan B, nuestro cálculo es de 3,000. Primero, estamos muy orgullosos del avance en los derechos electorales para nuestras comunidades migrantes. Van a poder votar con credencial de elector, matrícula consular o pasaporte a través de voto electrónico. Cuando tenemos elecciones aquí en México, para nosotros es día inhábil, pero para nuestros paisanos en Estados Unidos, pues a sus patronos eso no les interesa, tienen que seguir trabajando o tienen sus compromisos. Además de una preocupación permanente por su estancia legal en Estados Unidos, posibilidad de redadas y demás. Entonces, a la hora de implementar el tema del voto electrónico, pues estamos facilitándoles ese acceso al derecho al voto, porque son ciudadanos mexicanos, son compañeros que aportan muchísimo a este país a través de su esmero, su trabajo, sus remesas, a sus familias, y merecen esta oportunidad y esta representación también, que se está garantizando a través de las acciones afirmativas. Entonces, les damos mayores facilidades para votar y también para ser
votados. Se protegen las acciones afirmativas. Morena es la bancada más plural de la Cámara. Estamos muy orgullosos de tener el mayor número de compañeras y compañeros de pueblos originarios y afromexicanos, personas con discapacidad, diversidad sexual y, como ya te lo comenté, migrantes. Y bueno, ahora vamos a tener ya también los números muy claros de los espacios en los que tendrían que ir estas acciones afirmativas, ya sea de mayoría relativa o de representación proporcional. Esto va a ayudar. Y finalmente, el punto medular administrativo, digamos, no de derechos, pero sí administrativo, es la reducción de la estructura del Instituto Nacional Electoral. Durante muchos años se fue creando burocracia dorada al interior del INE, con salarios altísimos de más de 100,000 pesos en direcciones ejecutivas, séquitos de asesores con toda clase de lujos y de privilegios, y llegaban al absurdo de separar áreas que nunca debieron de estar desdobladas. Te pongo un ejemplo. El área de capacitación y organización están separadas en el instituto. Desde nuestra perspectiva, la capacitación de funcionarios es una parte fundamental del proceso de organización de la jornada electoral. Tendrían que estar en la misma dirección ejecutiva y esa es la primera fusión. La segunda, estaban separadas el área de administración y sistemas. En cualquier empresa están juntas, esa fue la segunda fusión. Y la tercera, algo muy raro, en cualquier dependencia municipal, estatal, federal, e incluso empresas, una de las responsabilidades principales del director jurídico es llevar los juicios también. Y acá en el INE tenían un director jurídico que parece que solamente veía contrataciones, seguramente de estos seguros de gastos médicos mayores, todos estos privilegios y sus compras, sus procesos de licitación, y tenían otra dirección del mismo rango que veía el tema de los juicios, cuando una función natural del director jurídico, te comentaba, es llevar las dos cosas. Entonces, con estos ajustes, el INE se queda en 7 direcciones, que es administración, fusionadas organización con capacitación, igualdad de género y atención a grupos en situación de vulnerabilidad, partidos políticos, registro federal de electores, se fusiona jurídico con contencioso y la séptima área sería fiscalización. Entonces, sí hay una reducción en la estructura del INE, pero 7 direcciones ejecutivas le van a permitir funcionar sin ningún problema. Ya. Y en lo que toca, ¿hubo la eliminación de algunos fideicomisos? Sí, se prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos privados, los fideicomisos. Te voy a comentar el esquema que detectó el titular del órgano interno de control del INE, el contralor del INE. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama pedían cientos de millones de pesos para pagar salarios. Este capítulo me parece que se llama 1,000 o 3,000, pero es salarios por honorarios, asesores y áreas que tenían que cubrir. Pedían el dinero. Después no designaban a los responsables de esas áreas, pero ya le habían pedido el dinero al Congreso y ya lo habían recibido para pagar esos salarios. Como las tenían vacantes y no pagaban esos salarios, se generaban economías. Pero esas economías no las regresaban a la tesorería de la Federación. Las depositaban en su fideicomiso VIP para el retiro. Solamente en 2021 le metieron 580 millones de pesos a ese cochinito dorado. Entonces era un sistema en el que pedían dinero, no nombraban, no designaban y después lo manejaban como ahorros y se lo gastaban en lo que querían. Y ya no vamos a permitir esa situación. Ahora la legislación va a ser muy clara en que lo tienen que devolver a la tesorería de la Federación. Wow, qué formas, ¿no? Oye, déjame preguntarte, porque hay mucha expectativa también, nos han escrito también desde ayer en la noche y hoy en la mañana, nos llegaron varios mensajes preguntándonos de mexicanos en los Estados Unidos, por ejemplo, mexicanas y mexicanos. ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Si pudieran darnos un poquito más de pistas. Se tiene que reglamentar, pero yo te diría que desde la representación de Morena ante el INE vamos a estar muy pendientes del proceso. No todo puede quedar en la legislación, se tiene que detallar a través de acuerdos y reglamentos, pero lo que nosotros queremos primero es facilitar el derecho al voto, entonces permitir las 3 identificaciones: credencial de elector, matrícula consular o pasaporte. Como cada una de estas tiene un código, tiene o un QR o una barra o una clave alfanumérica, ese sería el candado para evitar la suplantación de identidad.
Ya hay aplicaciones en materia electoral que te pueden escanear, digamos, las credenciales. Se han utilizado para conformación de partidos, revocación de mandato y demás. Esa puede ser una modalidad para que se pueda escanear la credencial, que te arroje una clave que a lo mejor tú pongas en un sistema y te regrese tu boleta electrónica. Esa es la opción uno. La opción dos es que este proceso lo tengas que hacer el día de la jornada electoral y en ese momento te permita votar y te aparezca en la pantalla las opciones. Algo en lo que tenemos que estar muy pendientes es el tema del recuento del voto electrónico o la nulidad de esta votación electrónica, pero nosotros vamos a partir del principio de confianza en nuestros paisanos y la justicia que requieren para poder participar, pero vamos a estar muy pendientes del proceso de cómo se derive a nivel reglamentario en esto. Ya, preguntan también si se están pensando, por ejemplo, la gente que está interesada, que es originaria del Estado de México, de Coahuila, si esto ya va a ser factible en el 2023 o en el 2024. Fíjate que nuestro sistema, como es un sistema federal, reserva ciertas competencias para los estados. Entonces, lo primero que hacemos es, a nivel Constitución Federal, damos el permiso, digamos, habilitamos una cláusula habilitante que diga los mexicanos pueden votar para presidentes, senadores, diputados, gobernadores, cuando su constitución local así lo permita. Entonces, si me permites, pues puedo estudiar cómo está funcionando en el Estado de México para ver si en algo podría abonar esta legislación a nivel federal, pero en 2024 sin duda van a poder realizarlo para las boletas federales, pero con mucho gusto revisamos el tema de las elecciones locales. Ya, pues diputado Hamlet García Almaguer, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué sigue ahorita, diputado? Pues esperemos que en el Senado de la República no se generen dudas o inconformidades, incluso dentro de la propia bancada de Morena. A veces se habla sin tener conocimiento del dictamen o de la minuta. Nosotros nos ofrecemos, en el caso de que exista alguna duda en el Senado, de ir a explicarles por qué esta reforma sí es acorde con la Constitución y pues la vamos a defender porque la oposición ya manifestó que va a impugnarla cuando se agote el proceso legislativo. Nos apuramos ayer porque queremos dejarle al Senado pues estos 8 días para que puedan aprobarla. Ellos también cierran el periodo de sesiones el 15 de diciembre. Entonces yo creo que en el transcurso de la tarde tendría que llegar la minuta al Senado. Si ellos quieren, la pueden turnar a comisiones, elaborar el dictamen y regresarla al Pleno. Si nos la devuelven con observaciones, como ocurrió en Guardia Nacional, nosotros estamos en toda la disposición de participar en un periodo extraordinario, pero lo importante es sacar esta reforma ya. Ya, había dicho el propio senador Monreal de Morena que él tenía, con base a la información que él tenía algunas diferencias con respecto de la propuesta. ¿Se sabe cuál es el posicionamiento del senador Monreal, particularmente porque tiene una influencia importante dentro de la Cámara de Senadores? Pues leí notas el fin de semana y una de sus preocupaciones infundadas era sobre el padrón electoral, eh, sobre quién recaía esa administración y control. En mi cuenta de Twitter, que es Hamlet-Almaguer, publicamos la página exacta del dictamen en el que queda muy claro que el padrón queda en manos del Instituto Nacional Electoral. Hasta ahí escuché la relatoría de los medios sobre sus preocupaciones o inconformidades, pero un voto no hace la diferencia. La vez pasada él se abstuvo en la votación de Guardia Nacional y la reforma avanzó. Entonces, el llamado sería a mis compañeras y compañeros senadores de las bancadas de Morena, de PT, del Verde, del Partido Encuentro Social, que todavía existe en el Senado, a que voten a favor de esta legislación en materia electoral y toda nuestra disposición a colaborar y a recibir sus comentarios u observaciones. Ya, pues bueno, mire, le vamos a pegar también, si fuera tan amable, diputado, de repetirnos la página web de usted para que pueda la gente acceder y ver precisamente esto que está comentando. Sí, es @Hamlet-Almaguer, el Twitter. Ahí la pusimos.
Muy bien, muy bien. Pues le agradezco muchísimo, diputado, que tenga buen día. Hasta pronto. Muchas gracias, Ernesto, a ti y a toda tu audiencia. Buen día. Buen día, hasta pronto.